Bueno, ya son las 8:06. Queremos darle la bienvenida y saludar al asambleísta de Pachacutic, Salvador Quispe, que nos acompaña en esta mañana en un café con JJ. Por favor, Josué, ¿cómo está, asambleísta? ¿Me está escuchando? Buenos días, Jimmy. Qué gusto saludarlo. Sí, Muy lo amable. escucho bien. Perfecto. Buenos días con usted, con su equipo, con los oyentes de su programa JJ. Muchas gracias por invitar. Gracias. A ver, asambleísta, varias cosas. La primera, hoy día, ustedes como asambleístas deberán definir quién es la nueva segunda vicepresidenta de la Asamblea. Ustedes conocen y habían dicho que el bloque de Pachacutic iba a respetar ese espacio de la izquierda democrática, pero como usted también lo sabe, las elecciones ya se ganan con votos. Me pregunto si lograron consolidar los votos suficientes alrededor de la asambleísta Yesenia Guamaní, o todavía eso no está definido. Nuestro compromiso con la izquierda democrática está en firme, Jimmy. Eso no está en duda. Más allá de que a veces tenemos alguna diferencia, no necesariamente tenemos que pensar exactito, igual medido con una regleta ahí. ¿No? Hay que respetar la democracia. Han habido ciertas cuestiones que nos ha diferido, pero en el fondo hay un acuerdo con la izquierda democrática y en ese contexto nosotros respetaremos esa dignidad, la segunda vicepresidencia para la izquierda democrática. ¿Quién es el nombre? Ya la izquierda democrática tiene que definir. En lo personal, no tengo por qué estar objetando nombres. Espero que así hagamos del bloque, y del resto de los bloques no conozco. Ojalá hayan los votos necesarios. Ya, ¿les alcanza con los votos de Pachacutic, Izquierda Democrática y la AN? ¿Les alcanza? Ojalá que sí. Insisto, no conozco la decisión de los otros bloques. Ya, su bloque está sólidamente unido alrededor del apoyo de esa candidatura, o como siempre pasa, hay algunos que no piensan exactamente igual medidos con regla, ¿no? Puede que algunos no sé, usted conoce más que yo eso, Salvador. Siempre hay eso, sí, siempre hay eso, pero más allá de que algunos compañeros podrían tener algún criterio distinto, sin embargo, el anhelo que tenemos es que finalmente nos allanemos a ese acuerdo que también está ahí, que nos puede servir para otros propósitos. Aquí el objetivo no es elegir una dignidad y terminar allí. Aquí el objetivo es avanzar con una agenda legislativa que incluye una serie de temas en esa mirada que necesitamos darle al Ecuador, proyectos de ley o leyes que nos ayude a la reactivación productiva. Por ejemplo, me alegra contarles, Jimmy, ayer mientras atendía una invitación de la Universidad de Cuenca en su aniversario 154, yo estaba socializando el proyecto de ley, el Código de la Soberanía Alimentaria, con la Universidad de Cuenca. En esos momentos recibí la noticia que la Unidad de Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional había calificado positivamente el informe en relación al proyecto de ley que tiene el propósito de bajar las tasas de interés, que como yo les he comentado a ustedes, presentamos hace un poquito más de un mes. Todas estas cosas nos motivan. Ahí tenemos estas iniciativas en camino que necesitan ser aprobadas y obviamente para eso necesitamos los votos. Tenemos un acuerdo con la izquierda democrática que incluye esos temas en la agenda legislativa que está en marcha. En lo que no está muy de acuerdo parece, en lo que no está usted muy de acuerdo parece es en el tema de un acercamiento con el presidente de la República. Usted fue público y lo dijo, y de hecho no estuvo en la reunión que se realizó pues hace pocos días con la CONAIE y algunos de sus principales dirigentes, y con Pachacutic, o por lo menos con un buen número de asambleístas de Pachacutic. Me pregunto si esto tiene algo que ver con, o va a tener algo que ver con la nueva invitación al diálogo para el 10 de noviembre a Leonidas Issa de la CONAIE. Ustedes son el brazo político. ¿Ustedes creen que Issa debe ir o no debe ir a ese diálogo? El diálogo siempre será necesario. Eso todos lo sabemos y compartimos ese concepto. El diálogo es la principal herramienta para entendernos en democracia. Pero no por eso podemos estar allí con el presidente
hemos visto una larga lista de organizaciones, entre ellas nuestra propia CONAIE, Pachacuti, con una intención sana de encontrar acuerdos, han asistido a la reunión. Pero hasta aquí, Jimmy, no conozco ni un punto de acuerdo que ya esté en firme, de común gusto de las partes. Si estoy desinformado, ustedes me sabrán corregir, pero no encuentro uno. Los diálogos sí se han mantenido muchos, pero respuestas, resultados que le haya satisfecho al pueblo ecuatoriano, no encuentro uno todavía. Entonces usted cree, Salvador, que el señor Issa no debe ir a la reunión, o siempre como apertura tiene que ir para escuchar otra vez y ver si por fin llegan a algún acuerdo mínimo, algún consenso mínimo? Mi propuesta, y lo digo de manera pública, lo voy a decir en las reuniones que vamos a mantener para ese propósito, más allá de que nuestros compañeros dirigentes vayan o no vayan, mi propuesta es que debemos primero pedir al presidente de la República y a su gobierno, transparentemos el precio de los combustibles. No es correcto así nomás dar pasos sin la certeza de lo que estamos hablando. Como cualquier otro producto, Jimmy, como cualquier otro producto, ¿sí? Cuando uno va a comprar un par de calzado, uno sabe si ese calzado vale eso o no, ¿sí? Y paga lo que tiene que pagar. Y si uno ve que está exagerado, uno no compra ese producto y va buscando otra tienda. El combustible no deja de ser un producto que también debería ser controlado por la Ley de Defensa del Consumidor. El artículo 40 es muy claro en ese sentido. Tiene que transparentarse los precios, tomando en cuenta la calidad del combustible que se vende en el Ecuador. Nosotros vemos que, tomando en cuenta los costos de producción, del transporte, de la refinación, del margen de utilidad que deben recibir los que están involucrados en esta cadena del comercio, sin embargo, el precio no debe estar en 1.90 el caso del diésel. Debería ser mucho mejor. Con un gran margen de utilidad, debería estar en no más de 1.50 el galón del diésel. Asambleísta, ¿usted de qué información, Salvador, de qué información usted dispone para comentar que al parecer no hay transparencia en el manejo de estos valores, ¿no? Quiere decir que en realidad, haciendo un esfuerzo político sobre todo, el gobierno sí podría ajustar el precio de los combustibles. La información que tenemos es de Petroecuador, ¿sí? En el marco del juicio político que acabamos de censurar antes de ayer al exministro René Ortiz. Este juicio político no fue sencillamente para una censura, que casi eso no sirve de nada para los ecuatorianos. No. Ese juicio político sirvió precisamente para avanzar en la transparentación de esta política de precios y otros temas más. Sin embargo, no quiero que sea mi palabra. Queremos que esto salga, porque se supone que 2 más 2 es 4, pues, y no hay duda, y todos deberíamos estar de acuerdo con eso. Entonces, sumemos todos los rubros hasta llegar al momento final de cuando el consumidor en la gasolinera paga el valor del galón del diésel. Eso debería estar clarito, las ciencias contables, las matemáticas, etcétera. Se supone que son ciencias exactas, pues no hay para qué estar ahí dudando, será o no será. Entonces, transparentemos primero eso, con la información que tenemos nosotros, con la información que debe tener el gobierno. Si se supone la fuente básica es Petroecuador, entonces, ¿cuál es el problema? Transparentemos, no para los asambleístas, no para los dirigentes. Digámosle la verdad al Ecuador, ¿cuánto mismo cuesta ya un galón del diésel en la gasolinera? Y cobremos eso a los ecuatorianos. Si es que eso es muy caro y sobre eso tenemos que pedir un subsidio focalizado, entonces hablaremos en ese momento. Pero podría ser, y digo en esa condición, podría ser que no necesitemos pedir ningún subsidio luego de que se transparente. Pero también digo y repito, si es que luego de transparentar los precios vemos que es muy caro el precio del combustible,
en función de la necesidad de reactivar la producción nacional para generar el empleo y tantas otras cosas, entonces podríamos pedir un subsidio. Pero antes de eso, transparentemos los precios de los combustibles. Yo creo que esto debería estar antes del 10 de noviembre. Con esta información podemos conversar, pero si no hay ni siquiera la voluntad para transparentar, entonces ¿para qué sirven los diálogos? Yo no estaría de acuerdo que nadie vaya a conversar sobre un tema bastante oscuro. ¿Sí? Sería bueno que se transparente esto y entonces puedan asistir nuestros dirigentes el 10 de noviembre o el día que sea. Asambleísta, le voy a dar paso a Omar, pero antes dígame si ustedes como bloque de Pachacuti, que ya recibieron, analizaron seguramente el proyecto tributario, hace 3 días creo que les llegó a ustedes y a la Izquierda Democrática. ¿Ya tienen alguna decisión? ¿Ustedes van a darle los votos al gobierno nacional para que esa reforma tributaria sea, para que esa norma nueva tributaria sea aprobada? Tengo el proyecto, Jimmy, lo he estado ya revisando, voy a seguir revisando. Ahí veo, por ejemplo, no se incluye esa propuesta que hicieron al inicio de la gestión del actual gobierno. Lo dijeron públicamente que iban a bajar el IVA del 12 al 10%. Usted y todos sabemos, ya estas ciencias económicas no son de propiedad de alguien, son conceptos y son prácticas generalizadas. Los Estados Unidos, después del COVID, bajaron las tasas de interés, bajaron los valores de los tributos para ayudar a reactivar la economía, la producción, etcétera. ¿Por qué no se hace algo parecido en el Ecuador? Pero no veo esos temas en el proyecto que envía el Ejecutivo en su proyecto tributario. No veo todavía un proyecto que ayude para bajar las tasas de interés. Sí veo que se repite en el proyecto el impuesto a quienes ganan $2,000 en adelante. No veo una política, una propuesta para evitar la evasión tributaria. Yo he estado indicando, por ahí están los papeles, el SRI tiene en su página oficial que consta una lista de 500 empresas que no han pagado sus impuestos y que suman un poco más de $1,600 millones. No veo nada de eso en el proyecto. En todo caso, vamos a seguir revisando, estudiando, tenemos unos días más para poder dar ya el veredicto en nuestra propuesta. Lo que sí debo decir es que los puntos, los artículos que pueden ser útiles, como esos de cobrar un impuesto a un patrimonio de quienes tienen más de $1 millón, más de $2 millones, está bien, eso pues ya nosotros hemos dicho desde hace mucho tiempo, quien más tiene debe pagar. Esos artículos vamos a aprobar. Algunos artículos que vemos que no procede en función de los intereses del pueblo ecuatoriano, no vamos a aprobar, tendremos que sacarlo. Entonces, asambleísta. Ese es el trabajo de la Asamblea Nacional. Asambleísta, Omar Jaén le saluda, buenos días, ¿cómo ha estado? Asambleísta, bien, gracias, oiga, bien. igualmente, usted que ha estado pudiendo revisar un poco este proyecto que fue enviado por parte del Ejecutivo, ¿está todavía esa disposición transitoria para blanquear capitales que están en el exterior y que vengan? ¿Todavía se mantienen al igual que en el proyecto original, que era como un blanqueo de capitales? Está, Omar. ¿Y ustedes qué posición tienen con respecto a eso? Ahí. Veo que me estás tomando la lección. Sí. Está bien, pero ya le cuento que ya le eché un ojito, aunque me ha tocado estar en unas carreras. Claro. Antes de estar todo el día metido en el juicio político al exministro Ortiz. Ayer, 4 de la mañana, ya de pie para atender estos asuntos en Cuenca. Llegué aquí a las 10 de la noche y a esa hora me puse a revisar el proyecto. Sí están esas partes. Si están esas partes, se le cobraría el 5% de esos recursos y con eso ya se queda legalizado. Exacto. Esos recursos en el exterior, más allá de cómo consiguieron. Esto es muy preocupante, incluso con los artículos que dice que no serán sujetos de asuntos penales esos recursos. O sea, esto es muy, muy preocupante. Claro, y usted votaría en contra, ¿no? Propondría a su bancada ponerle mucho ojo a ese tema, ¿no? Yo sí. ¿Qué me recomiendas, Omar? A ver, yo opino que se reúna con su bancada y le diga, echémosle un ojo a esa disposición transitoria.
Está bien, yo me voy a reunir con mi bancada, pero oiga, yo creo que no debemos aprobar eso, ¿no? Claro, Debe transparentarse todo eso. Sí, oiga, Salvador, yo también le quería consultar, ¿ya le pudo echar un ojo a este último decreto? Porque si bien hemos estado en el tema de las movilizaciones, de que te invito o no te invito, de que te subo o no te subo, pero hay este último decreto del presidente de la República, 232, si mal no es, 238, perdón, en donde es una reforma general al sistema eléctrico del país. Ahí el gobierno dice, a ver, la propia Constitución permite las concesiones, y eso es hacia donde vamos. Pero hay otros sectores que advierten, ojo, esta es la puerta para privatizar cada una de las etapas de la distribución, generación, hasta el alumbrado de los postes, privatizarlos. La pregunta es, ¿usted ha podido revisar este proyecto? Y sobre todo, el debate... El decreto, más bien. No, el debate no se me vaya, pues, asambleísta. No se me vaya. Aquí estoy. Solo que estoy alcanzando la Constitución. Perfecto. Ahora, mire, asambleísta, y es que de fondo hay este debate mundial sobre el tema de los servicios básicos administrados por empresas privadas. Si no, vayamos y preguntemos en España cómo están en estos momentos sufriendo el tema de las constantes elevaciones de las tarifas. El propio gobierno está viendo una manera de recuperar cierto poder en la administración que fue entregada en su momento a las manos privadas y que ahora están en un conflicto Estado-manos privadas por el aumento de las tarifas de un servicio básico. ¿Usted qué opina con respecto a este decreto? A ver, lo he revisado también con detenimiento el decreto 238 que tiene que ver con el sector eléctrico. Y si bien es cierto, ahí se habla de buscar más eficiencia, etcétera, etcétera, pero a mí me parece, Omar, nosotros tenemos aquí que regirnos sobre nuestra Constitución. Las experiencias en otros países pueden ser muy buenas y eso tal vez deberíamos ir adaptando a nuestro marco constitucional y legal, pero aquí tenemos nuestra Constitución y mientras esta Constitución esté vigente tenemos que sujetarnos a esta Constitución. Claro que sí. El artículo 316 dice con absoluta claridad, y me permito la lectura para no estar especulando con opiniones. 316 de la Constitución: el Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico. El Estado podrá, de forma excepcional, y subrayo esto, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria el ejercicio de estas actividades en los casos que establezca la ley. ¿Sí? Él sí puede delegar a la empresa privada, pero de una forma excepcional. ¿Sí? Esto hay que tomar en cuenta, primero. Y segundo, espero que no sea el pretexto la necesidad de ser más eficientes para entregar vía concesión las empresas eléctricas a manos de las empresas privadas, para que mañana las empresas privadas nos cobren hasta por el aire que respiro cuando utilizo la energía eléctrica, y eso se traslade en mayores costos en la planilla de la luz, como decimos popularmente en casa, y que eso tenga que pagar doña Rosita allá en la esquina de cada barrio de Guayaquil y de todo el Ecuador. Asambleísta. El crecimiento de los precios de la luz. Asambleísta, sí. El detalle que hay que tomar en cuenta también es que, según las mismas leyes ecuatorianas, el presidente es quien determina la excepcionalidad, porque decreto. Por decreto, o sea, por la asamblea no pasa, esas hojas no pasan ni volando, salvo que los asambleístas, lógico, como es su obligación, analicen, estudien y pueden hacer alguna observación, pero será más o menos un exhorto, porque así está establecido en la misma ley, ¿no? No estoy justificándolo, estoy para ponernos en contexto. La asamblea no toca mucho pito en ese partido. Así es, Jimmy, así es. Vivimos en un ambiente político presidencialista,
Nuestra Constitución da esas facultades al Ejecutivo y ciertamente la Asamblea Nacional poco o nada puede hacer frente a los decretos ejecutivos. La esperanza es que si son decretos ejecutivos no enmarcados plenamente en la Constitución, debería declararse la inconstitucionalidad, y para eso está la Corte Constitucional. Pero con todo el respeto a la Corte Constitucional, yo no veo que ahí hay una intención de hacer respetar la Constitución. De lo contrario, hubieran dicho, no pasa el CIADI o el retorno del Ecuador al CIADI sin que se discuta por parte de la Asamblea Nacional. Pero ellos se pusieron de acuerdo con el Ejecutivo y ya, dieron paso allá. Entonces ahí ya el Ecuador se queda en la indefensión, no solamente los asambleístas. En honor al tiempo, asambleísta, la última interrogante. Mire, la Asamblea ya está próxima, creo que tiene la Comisión de Garantías Constitucionales hasta el 5 de noviembre para elaborar un informe con respecto a la investigación de los Pandora Papers. Puede pedir una prórroga, que creo que la van a pedir. Pero ¿usted cómo ha visto la investigación al interior de la Asamblea? Hay legisladores que denuncian que ha habido un bloqueo, que no se está entregando información. El SRI dijo que no podía entregar información. Ayer el Banco Central dice que no pueden entregar información. La superintendenta de bancos dice que tampoco puede entregar información. La Fiscalía dijo que está haciendo lo que se puede. Que la información es reservada. Que la información es reservada. Entonces como que la comisión tiene pocos elementos como para poder elaborar un informe. Esta información que ha recabado la asambleísta Mónica Palacios desde Panamá, que ya se le presentó a la Comisión de Garantías. Pero usted cómo ha visto, porque usted también yo le he visto bastante activo comentando el tema de los Pandora Papers. Yacu Pérez también presentó en Fiscalía, ayer también unos documentos de Panamá. ¿Cómo ve el tema de los Pandora Papers? A ver, debería transparentarse todo. Yo sí es cierto que aporté con un documento. Conseguimos un informe de una auditoría hecha por una empresa especializada en auditoría de empresas internacionales, Deloitte Touch, una auditoría que se ha hecho en el año 2020 a Banisi Bank, que está ubicada en Panamá, y que sería, dicho por el propio presidente Lasso, de propiedad de la familia del presidente Lasso. Aquí no tenemos que probar mayor cosa. Aquí tiene que probarse simplemente tiene o no acciones, activos, capitales el presidente Lasso o su familia, de acuerdo al artículo 4 de la ley que surgió a partir de la consulta popular del año 2017. Febrero de 2017. ¿Tiene o no el presidente o su familia activos, capitales, acciones en un paraíso fiscal? Eso es todo. No tiene que saberse más detalles. Si es que lo tiene, entonces estaría actuándose al margen de la ley. Si no tiene nada en Panamá o en algún otro paraíso fiscal, no pasa nada. Esto es lo que tiene que saberse. Y eso es lo que tienen que decirnos con absoluta sinceridad. Yo no entiendo por qué el temor del señor presidente de la República, de sus familiares, de ir y de decir si tengo esto o no tengo. Porque eso es así tan sencillo, blanco o negro. Sí, pero se niega, se buscan los peros, se dan las vueltas y eso deja burlada a la Asamblea Nacional, pero no solo a la Asamblea Nacional. Perfecto. Eso está burlando a la conciencia de los ecuatorianos, ¿sí? Y ahora pueden esconder la información, pero nosotros vamos a seguir, ya que se ha dado toda esta novedad, vamos a seguir averiguando. Por ahora pueden esconder todo esto. Vamos a seguir preguntando. Y ojalá mañana no nos enteremos de que han habido otras cosas y el presidente no nos dijo. Y este problema va a continuar. Es mejor que de una vez el señor presidente de la República nos diga la verdad para sobre esa base estar tranquilos todos. Si el señor presidente de la República no ha cometido ningún acto al margen de la ley, en buena hora. Eso nos va a dar tranquilidad y estabilidad para todos los ecuatorianos. Yo no quiero aquí sumarme, como hemos visto en otras ocasiones, que el Quispe es pecador por esto, y al final no prueban nada.
Yo no quiero repetir ese tipo de actos, no quiero especular nada, simplemente que se investigue para saber la verdad y sobre eso pronunciarnos en su debido momento. Gracias, asambleísta Salvador Quispe de las filas de Pachacutic, por sus declaraciones hoy en Un Café con JJ. Buen día, Salvador, un abrazo. Gracias, Jimmy, siempre a la orden. Gracias, Omar.